En los cursos inferiores que Te quieren mucho tus colegas. ¿Se me escucha? Vale. Bueno, como ya sabréis, estamos aquí para presenciar la ponencia de estos dos señores aquí presentes, que son el profesor Carlos Javier Moreiro, que es catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de esta universidad, y el señor don Alonso Ezcayar de Mazarredo, que es inspector general de embajadas y ha sido embajador tanto en Croacia como en Mauritania. En primer lugar, me gustaría agradecerle su asistencia y también me gustaría agradecer a la asociación y a la universidad por haber permitido que se organice esta charla. Como veréis en el título, la charla se titula, valga la redundancia, ¿qué significa ser un diplomático? Una breve conversación sobre los protagonistas de las relaciones internacionales. Creo que estaréis todos bastante interesados en esta charla porque sé de primera mano que muchos aquí presentes quieren ser diplomáticos y quieren dedicarse a las relaciones internacionales. Pero bueno, antes de nada, antes de saber si queremos ser diplomáticos o dedicarnos a las relaciones internacionales, tenemos que saber qué es un diplomático. Y es por ello que os pregunto quiénes son los diplomáticos y qué características hay que cumplir para ser considerado como tal. Empiece usted, si lo desea. Ante todo, buenos días. Es un placer estar aquí en la universidad. Además, hay unos sobrinos míos que están aquí muy activos, así que es un placer poder verles y estar con todos vosotros. ¿Qué es un diplomático? Bueno, ante todo, el diplomático es muy vocacional. Es un funcionario que sirve al Estado, a los ciudadanos, que tiene una vida muy nómada, tiene un contenido de trabajo muy interesante, muy variado, uno nunca se aburre. Cuando uno llega por la mañana a la embajada no sabe lo que va a pasar ese día, porque los temas pueden ser pues desde asistir a la inauguración de una exposición. Yo acabo de terminar de ser embajador en Croacia y teníamos, por ejemplo, hemos estado haciendo un ciclo de conferencias sobre el viaje del Cano y el Magallanes, y entonces hemos estado haciendo unas conferencias y unas exposiciones que hemos hecho en distintas partes del país para que llegáramos un poco y que no nos concentráramos solo en Zagreb. Parte cultural, parte política, parte económica, parte consular. Las funciones del diplomático de las embajadas son básicamente tres, poniendo o reduciendo mucho. Son funciones de información, funciones de representación y funciones de atención a los ciudadanos. En las funciones de información es intentar tener un contacto fluido con las autoridades locales e informar a tu país de lo que está pasando en el lugar. No podemos competir con las agencias de noticias, con EFE, con Reuters, que son mucho más rápidas. Lo que hace el diplomático es un análisis, es decir, la noticia es dada por con la rapidez de la agencia de noticias, y lo que tiene que hacer el diplomático es hacer una valoración, un análisis de lo que está pasando, una previsión de lo que puede pasar e intentar informar a tu capital de qué está pasando en ese país. Y viceversa, intentar también informar al país de lo que está pasando y cuál es la situación de tu país. Eso sería la parte de información. La parte de representación es tú representas a tu país en otro país. Es una función en la que te exige asistir a muchos actos. La parte social es muy importante y no es una parte social, es una parte de trabajo. Esa imagen del diplomático con el vaso de whisky en la mano que se ve en plan frívolo
Dicen que los militares dan la vida por España y los diplomáticos dan el hígado por España. Esa labor social es muy pesada. Es una labor que tienes, después de un día de trabajo, tienes que ir a lo mejor a un cóctel y después a una cena que no te apetecen absolutamente nada, y que sin embargo son lugares de trabajo donde estableces contactos, obtienes información, transmites mensajes y estás trabajando. Y llegas a casa, lo bueno en Croacia era que las cenas, por ejemplo, en un horario europeo, así que empezaban a las 7 y a las 10 normalmente ya estabas en casa. En otros países en los que he estado, pues volvías a las 12 o a la 1 y se hacía más pesado. Aquí podía volver a casa e incluso podía ver alguna película de Netflix cuando llegaba a casa. Pero es una labor, pero es trabajo. Es decir, estás ahí, estás con tu copa o comiendo. Yo normalmente como poco y mi mujer me echa en cara eso, porque cuando estás trabajando es muy difícil el estar picando y a la vez estás trabajando. Entonces llego a casa y digo que a ver qué hay de cena, mi mujer me manda la porra y me dice que me vaya a la nevera a ver qué encuentro. Porque en general, sin embargo, cuando veáis estos cócteles, a veces es un poco vergonzoso cuando ves que abren en una fiesta nacional, abren la puerta con un gran buffet y la gente se lanza sobre ese buffet y pierde totalmente los papeles. En algunos sitios está muy bien. Yo recuerdo en la última fiesta de Japón, antes del COVID, que la embajadora de Japón, que era un encanto y que estaba vestida con el kimono, estaba muy mona, muy elegante, puso un atún entero. Había un stand en el que había un señor que había un atún entero, un atún que era del tamaño de esta mesa, e iba cortando para hacer sushi o para hacer este tipo de cosas. Y ese día recuerdo que dejé de lado mi abstención de no comer porque hice varias veces la cola porque estaba buenísimo. Pero en general yo por lo menos no como ni bebo, pero estás ahí de trabajo. Estás buscando información, transmitiendo mensajes, obteniendo mensajes, estableciendo contactos, que los contactos son fundamentales para poder resolver los temas. En definitiva, tú estás allí para resolver temas. Tener el contacto del ministro o tener el contacto del secretario general o a veces más importante el secretario general que el ministro, como pasa siempre, más importante conocer al sargento que conocer al general, que está muy por encima de los temas, pero que te resuelve los problemas es el otro. Y el poder en un momento determinado llamar y tener un contacto directo con alguien, y eso te lo da este tipo de encuentros. Hay un señor que han detenido y que tienes que intentar llegar a él para ofrecerle la atención y saber qué está pasando. Y tienes que tener los contactos para poder moverte y resolver los temas que te tocan. Y pasamos a la última gran sector de actividad, que es el de atención a los ciudadanos. Es decir, estamos allí como funcionarios de atención a los ciudadanos. El español que viene, que necesita, está la parte consular, todo lo que es registro, pasaportes, inscripciones de nacimientos, de muertes, de matrimonios, casar a la gente, atender a los que tienen problemas. Hay un señor que está detenido y que tenemos primero saber qué ha pasado y ofrecerle la atención y la ayuda posible. Después, si está en la cárcel, se hacen visitas regularmente a las prisiones, en las que ves las condiciones a veces durísimas en las que, sobre todo cuando estás en países en vías de desarrollo, en las que se encuentran. Y esa es la parte de atención al ciudadano que es fundamental y que es básica en nuestra actividad. Como se decía antes, todas estas actividades se enmarcan dentro de distintos sectores, es decir, estamos haciendo labores de carácter político, de carácter cultural, con exposiciones, organizando conciertos, facilitando encuentros con universidades, característica de carácter económico, intentando promover la economía española y las empresas españolas, facilitando contactos, ayudando a las empresas cuando llegan allí a orientarlas, facilitándole contactos o ayudándole a que no metan la pata o que encauzando cómo tienen que hacer dichas actividades. Con lo cual, como os decía y como empezaba al principio, que no sé si me he enrollado mucho, la labor que uno tiene es muy variada y es una labor muy bonita, es una labor muy vocacional en la que hay un elemento que es duro, que es el elemento personal. Y eso no lo he dicho anteriormente, pero hay que tenerlo también en cuenta. Hay muchos divorcios entre los diplomáticos porque la familia no siempre resiste. Uno se va destinado
pues cuando uno va a París, pues normalmente no hay problema para que te acompañen. Pero si te vas a Mauritania, la cosa no es tan fácil. Sobre todo si después tienes circunstancias difíciles, como cuando yo estuve en Mauritania, que había terrorismo, que iba con un GEOS y con un coche blindado, y mi familia no vino, me hicieron de vez en cuando visitas. Y eso, desde el punto de vista personal, es a veces un poco duro. Es un poco duro porque estás en el país que te toca, en donde se vive muy bien, tenemos unas condiciones de vida muy bien, somos unos privilegiados. Además, el diplomático normalmente es un privilegiado en el sentido de que observa desde el balcón lo que está pasando. Hay una revolución, pues por ejemplo, recuerdo cuando estuve en Perú, cuando se produjo, había un presidente, que no sé si habéis oído hablar, que se llama Fujimori, que de repente el día de la mañana se fugó, desapareció. Entonces se produce una inestabilidad en el país, hay una situación, yo estaba encargado de negocios en ese momento, y profesionalmente es muy interesante, pero también te mimetizas o adquieres, coges cariño al país en el que estás y sufres también un poco con la situación de ese país que estás viendo que está pasándolo mal, pero tú lo ves desde la grada, y eso te da también una perspectiva que, por otro lado, te permite ver con cierta objetividad lo que está pasando, pero por otro lado también te implicas porque está la gente sufriendo. La parte personal, pues con tus hijos o con tu mujer, y a un momento determinado que normalmente te separas porque los mandas a estudiar a otros sitios o no te pueden seguir, como os he dicho anteriormente, cuando yo me fui a Mauritania, que me fui en el 2009, estuve 3 años allí y estuve prácticamente solo todos los años. Pero en estos momentos tienes FaceTime, tienes todas estas plataformas que te ayudan y que te permiten a romper. Más antiguamente, yo llevo 37 años ya de diplomático, y cuando empecé en esto recuerdo que no había ni FaceTime, ni Twitter, ni nada por el estilo, ni teléfonos móviles. Las comunicaciones eran comunicaciones por Telex, y nos llegaban en valija a la semana. La valija es la forma de comunicación de la embajada con tu central, y ahí van los documentos oficiales, y en aquella época pues nos mandaban los periódicos de la semana. Entonces te mandaban los 7 periódicos cuando salía la valija. Cuando llegaba la valija ya habían pasado 7 semanas, y cuando yo entonces, que era joven diplomático, cuando me llegaba el periódico, después de pasar rigurosamente por toda la jerarquía, a lo mejor había pasado un mes, y me llegaba El País sí, me llegó, o la ABC o lo que fuera, y me llegaba pues un mes después, con lo cual pues pero los cogíamos con gran ansia. Y me acuerdo que llegaban, o había visitas, recuerdo una visita de un ministro, y estábamos allí en la cola esperando la llegada del ministro, y me acuerdo que un director general, que era mi hermano, de hecho, uno de mis hermanos, me traía un periódico y me lo daba. Y también en esa visita recuerdo que me trajeron leche en polvo, porque una de mis hijas, yo estaba en Marruecos entonces, intentamos cambiarle a otro tipo de leche, no hubo manera, y entonces estábamos en crisis familiar, y llegó, y me acuerdo, yo estaba en la cola, y pasaba el ministro y pasaban todas las autoridades, llegaba mi hermano y me dejaba un paquete de leche nidina, creo que se llamaba, o nide, no me acuerdo, ahí en el suelo, y después yo me las llevé. Es decir, la vida no siempre es tan fácil y tan cómoda, ha mejorado mucho, pero la parte personal es dura, pero compensa. Bueno, ante todo, felicidades por esta iniciativa tan necesaria. Es cierto que esta casa, recuerdo aquí haber estado con Ramón Gil Casares, con Fernando Fernández Arias, les hemos invitado para acercaros el mundo de la diplomacia, de la carrera diplomática, para ser más exacto, a vosotras y a vosotros, y esta iniciativa, que antes era del decanato, ahora veo que es de ANUDI, mi querida ANUDI, pues yo os felicito. Os felicito porque España y el mundo está muy necesitado de cosas como esta, menos radicalismos, menos demagogias y más proximidad. No hay que tener miedo al debate, a la transparencia. En segundo lugar, gracias por haberos acordado de mí, aunque habéis elegido el peor día, porque yo hoy tengo verdaderamente un mal día. Y lo saben porque aquí hay estudiantes que acaban de recibir mis clases, me voy a un acto, luego examino, en fin, mira que hay días en el calendario, hoy era el peor. Y muchas gracias al embajador. El embajador
yo, de todo lo que ha dicho él, solo puedo decir una cosa más. Amén. Amén. Y bastante poco ha dicho. Me imagino que se reserva el postre para el debate con todas vosotras y con todos vosotros. Ayer por la noche, que era un día de estos así extraños en Madrid, ¿no? Un festivo ahí en mitad de la semana, volví a ver la película Diplomacia de Volker Schlöndorff del año 2014. Yo os recomendaría a quienes no la hayáis visto que la veáis, porque en esa película las funciones de las diplomáticas y de los diplomáticos se ven clarísimamente, aparte de lo que os ha dicho, ¿no? Que incluso en los acontecimientos más tremendos, fijaros, era la Segunda Guerra Mundial, se acercaban los aliados, el general nazi había recibido la orden nada menos que de destruir París, y veis el diplomático cómo se comporta, con una elegancia, con una finura, con un saber hacer, y al final, a base de persuasión, que es un elemento fundamental en el mundo de la diplomacia, es capaz de sacar lo que él buscaba, ¿no? Porque en el fondo se enfrentaba a un muro. De verdad que la película es muy aleccionadora y en este sentido no viene sino a corroborar lo que ha dicho el embajador. Yo no os voy a hablar de la carrera diplomática, aunque tengo una hija diplomática, porque no soy diplomático, pero casi como si lo fuera, porque yo he sido miembro del Tribunal de Oposiciones a la Carrera Diplomática estaba el ministro Matutes, entonces, que fue el que me nombró. He sido 15 años catedrático en la Escuela Diplomática hasta que presenté mi renuncia por razones que ahora no vienen a cuento. Tengo un cariño hacia el Ministerio de Exteriores, he participado en muchas cosas, tengo una relación muy estrecha, de verdadera amistad, con muchos colegas del embajador. Creo que algo sé de cómo funciona el mundo de la diplomacia. Estoy continuamente invitado en Madrid a esos actos de los que habla el embajador y que es que no puedo sino corroborar lo que dice, pero yo no soy diplomático y por lo tanto quien nos debe de hablar y a quien le debéis de poner contra el poste, que era la expresión que se utilizaba en la Sorbona cuando los catedráticos terminaban las clases y los estudiantes les acorralaban en el claustro y les ponían contra el poste, es al embajador, que él seguro que os va a contar muchas más cosas. Yo sí que quiero hablar de una cosa de la que algo sé, que es de la selección y de la formación de las y los futuros diplomáticos. Mirad, ya no solo por aquella desgraciada experiencia que tuve, que dije nunca más, no, ahora no viene a cuento, pero se dio la casualidad de que fue una oposición muy convulsa, en el que obviamente yo no fui responsable de nada, pero había mucha tensión, pocas plazas, muchos intereses creados, nos lo hicieron pasar mal al tribunal, fueron unos meses tremendos y luego lo más difícil para mí fue decidir entre personas pues que eran cuestiones de matiz, ¿no? Y al final existen las plazas que existen y todo hay que razonarlo muy bien. Ya has estado viendo a esas personas, sabes lo que hay detrás de su lucha, de su trabajo, tantos años de esfuerzo, ¿no? Insisto que después de esa experiencia yo he decidido no volver a formar parte de ningún tribunal, pero no solo de diplomático, de nada, los que por obligación me han tocado de cátedras y titularidades en la universidad. Pero dicho esto, sí que creo que hay que plantearse una cosa. Desde mi humilde punto de vista, la selección de las diplomáticas y los diplomáticos del Reino de España es muy buena, pero es mejorable. Y en este sentido tenemos unos parámetros de comparación con países de nuestro entorno, como pueda ser Francia, que por cierto acaba de suprimir las oposiciones a la carrera diplomática y con una gran polémica. También ha suprimido la ENA. El presidente Macron intentando dar una visión, yo creo que demagógica, muy inspirada en lo que es el acceso a la función pública y al servicio exterior de la Unión Europea, cuando no vienes o no accedes al servicio exterior por la vía de los Estados, sino que directamente saltas desde funcionario de la Unión. Pero yo pienso que el modelo de selección de las diplomáticas y los diplomáticos hay que revisarlo. Este gobierno ha encarnado una iniciativa que en realidad fue ideas del ministro Moratinos y que fue por lo que yo me involucré en las actividades de formación de la escuela,
Al poco de acceder al cargo, el ministro Moratinos le quiso dar una vuelta a la cuestión de los exámenes de acceso a la carrera y decidió crear un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales que sería gratuito y que en principio iba a ser como una especie de cámara de preselección de lo que luego serían candidatas y candidatos para hacer los exámenes por oposición a la entrada en la carrera, ¿no? Bueno, esa idea no salió bien y al final el máster terminó derivando en lo que era el viejo curso de Relaciones Internacionales que impartían prácticamente profesores de la Complutense, y yo lo desconozco porque tampoco es mi deber ni mi función. No sé cuántas y cuántos estudiantes del máster acceden luego a la carrera por oposición, pero creo que el porcentaje es muy reducido. Sin embargo, este gobierno, y no me paga este gobierno, a mí no me paga ningún gobierno, de hecho, cuando fui miembro de la carrera me nombró un gobierno del Partido Popular, o sea que yo no dependo ideológicamente de nadie, me siento muy satisfecho por ello. Pero este gobierno ha tomado una iniciativa que creo que es muy positiva y muy necesaria, y vais a ver por qué incido en este tema. Que yo sepa, desde el año pasado por primera vez se han convocado, no sé si 30 o 40 becas de concurso nacional para que un conjunto de preparadoras y preparadores seleccionados por la escuela preparen a españolas y españoles para el examen. No quiere decir que eso sea el examen, pero durante un año vas a tener la posibilidad de que te formen pues personas muy cualificadas para poder competir luego en la oposición. ¿Qué problema veo yo al concurso de acceso en España, al concurso oposición? Veo dos. Primero, no hay igualdad de oportunidades. Mirad, una persona que nace en Mondoñedo o en Foz o en las Batuecas, lo siento, pero esto es así, va a tener muy difícil ser diplomática o diplomático en España. ¿Por qué? Porque para acceder a la carrera, tal y como están los exámenes, y por eso yo creo que aquí hay que hacer una profunda revisión, porque yo creo que sí que son todos los que están, a diferencia, pero no están todos los que podrían ser. Si ustedes quieren ser juezas o jueces, o incluso abogados del Estado, porque esto lo puedes preparar en una provincia, si usted nace en Mondoñedo o en Foz y es usted una persona perseverante y capaz, no le va a costar mucho encontrar una preparadora, un preparador, incluso prepararse usted los temarios. Para ser diplomática o diplomático en España, no. Porque los exámenes requieren, en primer lugar, un altísimo nivel, altísimo, de dominio de idiomas. Yo he estado en el tribunal, he sido padre de opositora y he sido formado, por cierto, por la misma profesora que ha formado a nuestro ministro de Exteriores y que también formó a mi hija ya a media carrera, porque tenía que hacer una cosa y le dije, oye, mejórame mi francés, que lo tengo ya muy, muy perdido. El nivel de los idiomas es enorme. O sea, verdaderamente no es decir, no, hablo inglés, hablo francés. No, usted tiene que dominar, pero dominar ambos idiomas. Claro, España es un país que, aunque se está abriendo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, y tenéis la suerte de pertenecer a la generación Erasmus, que ni el embajador ni yo la tuvimos. Yo sí que tuve la suerte de poder beneficiarme de becas para Brujas, para Florencia. Fueron becas que lanzaron la UCD y el gobierno socialista, que poco a poco nos fuimos abriendo al exterior. Pero yo creo que ahora mismo hay un gap. Se ha terminado con el gap de género, que ese también lo hubo, claramente discriminatorio a la mujer. Creo que eso ya no existe. Vamos, es más, sería un delito. Por lo tanto, esto se ha acabado. Pero sí que hay un gap y pierde España. Es decir, al final, como bien os ha dicho el embajador, un diplomático, igual que un catedrático de universidad, somos servidores públicos. Nos pagan las españolas, los españoles, y estamos para servir. Y se supone que las personas que llevan a cabo ese servicio, aparte de personas vocacionales, porque nadie te pone una pistola en la cabeza para decir, oye, tú tienes que ser diplomática, no, tengo una vocación, tal, tienen que ser las mejores posibles. Entonces, desde mi punto de vista, a pesar de esta loable, pero que muy loable iniciativa del gobierno, me sigue pareciendo corta, porque al final pues las plazas son las que son, dependen no solo de las necesidades del ministerio, sino de las disponibilidades presupuestarias. Hay promociones de 15, otras de 25, otras de 40, otras de 30, y bueno, y hay una enorme competencia que va en aumento
y todas y todos los que estáis aquí sois una prueba manifiesta de ello, porque yo que os conozco a bastantes, sé de vuestro altísimo nivel de preparación y vueltas altísimas ganas de trabajar. Pero para que de verdad tuviéramos al final a las mejores y a los mejores, yo pienso que en lo que es la igualdad de oportunidades habría que hacer una revisión, porque no es justo que porque una persona nazca en un sitio y su familia no tenga medios. Preparar esta oposición, lo siento, pero es caro, salvo que vivas en Madrid. Porque exige, es que yo lo he vivido en persona y bueno, gracias a Dios pude ayudar, igual que su madre, a mi hija, y fue además largo, porque además es decir, llego y apruebo, o te estás, como he conocido personas 7 años o 10, ya lo deja, ¿no? Alguien habla con ellos y dice, mira, 10 veces algo pasa, ¿no? No le eches la culpa al tribunal, a lo mejor es que no das el perfil, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay una cosa que se ha mejorado mucho, pero que se podía mejorar más, sin poner en cuestión para nada que las personas que estén dentro se lo merezcan y se lo hayan ganado a pulso. Son buenísimas, buenísimas. Son personas de un nivel de formación. Yo no conozco a ninguna diplomática, ningún diplomático español que nos haga sentir vergüenza en el extranjero por su falta de formación. Las conductas personales luego ya son cosa de cada uno. Hay una segunda cuestión que yo creo que es necesaria, que es el control psicológico. Yo creo que en los tribunales, esto lo digo también para los jueces, para los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, los economistas del Estado, yo pondría unas pruebas psicológicas que en el caso de los diplomáticos está más justificado que en ningún otro, porque se ven sometidos a situaciones tremendas. Y no todo el mundo, en última, tú puedes dominar los temas, puedes hablar muy bien inglés, puedes tener una gran vocación de servicio, pero amigo, te puedes encontrar en situaciones donde pues no te han preparado para ello. Y aquí yo sí que creo que hay un punto en la formación y en la selección de las diplomáticas y los diplomáticos que es necesario, es muy necesario de mejorar. Luego hay otra tercera cuestión, y esta la voy a decir yo porque no quiero que el embajador se moje. Yo creo que los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos, deberían de ser más respetuosos con la carrera de los diplomáticos. Ocurren cosas, no tanto a la hora de los destinos, que obviamente en muchos casos el nombramiento de embajadoras y embajadores es una discrecionalidad del gobierno, no necesariamente necesitas ser diplomático para ser embajador de España. Afortunadamente son pocos los casos de personas que no son diplomáticos y actualmente ocupan embajadas, pero a mí siempre me ha dolido, y yo no soy diplomático, las discrecionalidades a las que a veces se ven sometidas en su carrera los diplomáticos. ¿Qué no te explicas? Porque no es decir, oye, mira, es que has insultado al ministro, o es que la has liado parda en no sé dónde, en cuyo caso, pues como a todos los demás, a mí, a cualquiera, pues te abren un expediente y, amigo, pues esto es la función pública. No, hay muchas veces que no entiendes cómo personas con una hoja de servicios impecable, buenas personas, queridas, tal, pues de repente pues les mandan a puestos, ¿verdad? Que como ha dicho el embajador, es que son multifacetas, es que se ocupan prácticamente de todo, menos del trasplante de órganos y de hacer la selección del equipo nacional, que de momento de eso no se ocupan, ¿verdad? Un diplomático hoy en día está prácticamente en todo porque así se lo exige el guión, ¿no? Y yo creo que habría que establecer unos diques a la discrecionalidad administrativa. Yo creo que por muy ministro, muy secretario o subsecretario de Estado que seas, hay ciertos límites que no debes sobrepasar. Aquí, por ejemplo, a mí nadie me va a decir cómo tengo que dar mis clases. Las tendré que dar bien, tendré que ser un profesor riguroso, pero yo no voy a tolerar que el rector o la decana se metan, porque entonces nos veremos, pero en los tribunales, porque estarán violando algo sagrado que es la libertad de cátedra. Hasta aquí podíamos llegar. Y de hecho, y lo digo bien claro, en los 33 años que llevo de servicio, jamás nadie se ha inmiscuido en mis clases. Pero sí que lo digo yo, y lo estoy diciendo yo, creo que en España se abusa de las prerrogativas y se hace daño a profesionales honrados. Y a veces mucho daño psicológico. Por lo tanto, considero que aquí también hay un gran camino de mejora, porque al final la carrera no solo son obstáculos como los que os ha contado el embajador, es que a veces también hay frustraciones personales causadas por profundas injusticias,
contra las que es muy difícil luchar. Porque incluso aunque recurras ante los tribunales, como hay un vacío legal, pues te dicen, bueno, pues si esto lo ha decidido el que manda, pues usted se aguanta, ¿no? Tiene ahí la puerta de salido o una caja de Kleenex para que se quede usted llorando en el pasillo, o las copas para que se las tome con los amigos. Miren, yo con el paso de los años, y yo sí que estoy abusando de mi tiempo y no quiero ya hablar más, sí que me está pasando algo en la vida, aparte de envejecer, que procuro hacerlo con la mayor dignidad posible. Y es que valoro mucho el servicio público, cada vez más. Pero el servicio prestado, como hay que prestar el servicio público, demostrando que tienes capacitación y cualificación para las misiones que tienes encomendadas, y en segundo lugar, respetando a la persona que presta el servicio público. Y me parece que en este momento, que desgraciadamente es tan tenso en la vida política española, alguien con sentido común y con fuerza, que yo no la tengo, ni política ni institucional, debería de plantear el que estos pequeños flecos que quedan para hacer todavía mejor el servicio de las diplomáticas y los diplomáticos españoles se terminaran cerrando de una vez. Porque al final el beneficio no va a ser subjetivo de las interesadas y los interesados, va a ser de todos los españoles. Y cuando el embajador algún día deje el ministerio y mire con mucho orgullo a su carrera, porque desde luego tiene muchos motivos para mirar con mucho orgullo hacia atrás, diga, bueno, los que vengan se van a encontrar un ministerio mejor que el que yo me encontré. En esta casa podemos decir esto, porque ninguna de vosotras habéis nacido, ni de vosotros, cuando llegamos aquí y nos encontramos con un barracón abandonado del el ejército de la artillería antiaérea española, que había mandado el general Gutiérrez Mellado cuando era capitán. Bueno, pues al cabo de 33 años parece que alguna cosa hemos sido capaces de hacer. Seguro que muchas las tenemos que mejorar. Pero desde esa perspectiva y con esa perspectiva es con la que yo os quería plantear estas cosas, y además agradeceros otra vez y sobre todo agradecerle al embajador también que estéis aquí para el debate que luego sobre todo vais a tener con él. Gracias. Bueno, si desease el embajador añadir algo más sobre la cuestión 2, que es justo esa. ¿Cómo se llega a ser diplomático en España? Que ya lo ha tratado el profesor Moreiro. Por encima, solo por encima. No lo he tratado del todo. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que mi postura en general es que las cosas se pueden hacer bien, pero siempre se pueden hacer mejor. Esto es una actitud que yo creo que tenemos que tener siempre, porque si no nos entramos en el conformismo, y eso es negativo. Es decir, todo es mejorable y lo que tenemos que hacer todos, cada cual tiene su responsabilidad de intentar mejorar las cosas e intentar hacer las cosas más eficaces. En relación al ingreso en la escuela diplomática, en la carrera diplomática, hay distintos sistemas de acceso. El profesor ha hablado de la existencia de distintos modelos. El nuestro es un modelo que lleva muchos años, está basado en el modelo de una oposición pura y dura, que se ha demostrado útil en lo que él decía. Yo creo que el nivel de los diplomáticos españoles es muy bueno. De la formación, y yo no es porque sea diplomático, sino por la experiencia que tengo de mis compañeros y trabajando con ellos, y no solo ellos, sino comentarios de otras carreras y otros colegas de otros países, creo que los diplomáticos españoles tienen un buen nivel de formación y de preparación. Eso no implica que no pueda ser mejorable. El aspecto que él decía, yo creo que ahí la labor de la escuela es importante. Hacer una escuela de carácter más práctico y menos docente. Ya uno en la oposición se ha tenido que estudiar pues 200 temas, y la parte teórica se la conoce, pero quizá fuera mejor el incidir en el aspecto práctico, en el aspecto de los problemas que uno va a encontrarse, el aspecto psicológico que él decía, el aspecto de la comunicación, por ejemplo, de mejorar el tener contacto con los medios, el saber cómo transmitir, por ejemplo, el tener tema nuevo, y que ahora me está tocando a mí tratar, el tema de la protección de datos, que es un mundo nuevo y que es un mundo muy complejo y que es muy delicado, y que en las embajadas y en los consulados se trata, porque la gente que acude a pedir visados o
o a renovar su pasaporte, se están tratando muchos datos y hay una necesidad de formación en ese sector. Es decir, creo que la escuela debiera, y está haciéndolo, en los últimos años yo creo que lo está haciendo, dejando un poco de lado esa versión o visión de, él decía, no tanto del curso de Escuela de Altos Estudios Internacionales, sino el curso que se da una vez aprobada la oposición, hacer un curso práctico y que sea útil para lo que vas a trabajar. Yo creo que esa es una labor importante. En relación a la igualdad que él decía, yo creo que es un tema difícil de superar porque siempre se va a dar el hándicap de necesidad de aprender idiomas. Cómo hacer que una persona, él hablaba de Foz o de Mondoñedo, donde fuera, que a lo mejor ya ha cambiado mucho también, eso ha cambiado mucho, es decir, mis sobrinos ven las películas en inglés, o mis hijas ven las películas en inglés o en francés, y hay una formación de idiomas que nosotros en nuestra época no teníamos. Yo aprendí idiomas en el Instituto Británico, es decir, yo iba al colegio, tenía en esos momentos lo que se estudiaba en España de idiomas era muy ligerito, como ha seguido siendo, me parece, desgraciadamente, durante muchos años, y sigue siendo. Tenemos una carencia de formación de idiomas a nivel general, a nivel de políticos, a nivel de la población, de todo el mundo. Seguimos teniendo una carencia de idiomas. Es una cosa, por ejemplo, que me sorprendió en Croacia, que la gente en la calle hablaba inglés, y hablaba inglés, muy buen inglés. ¿Por qué? Porque el croata lo hablan los croatas, que son 3 millones de habitantes, pero fuera de ahí no habla nadie croata. Entonces tenían que aprender idiomas. Creo que un elemento bueno es que no haya traducción y subtítulos en las películas, sino que, o mejor dicho, subtituladas, pero sin traducción, y la gente hablaba muy buen inglés. En España todavía tenemos, aunque vosotros y las generaciones modernas, las generaciones actuales, se ha mejorado mucho, pero sigue habiendo. Y vas a las gente que se dedica al turismo, gente joven, no gente como vosotros que estáis aquí, que es otro nivel, pero en medio de la población española seguimos, e incluso en los sectores turísticos, tenemos carencias de idiomas, que es, para un país turístico, es inaceptable. Entonces, ese es un hándicap que seguimos teniendo. Y la formación de idiomas, la enseñanza de idiomas, aunque ahora hay muchas vías, como decía antes, de ver las películas y de hacer cursos por internet y demás, es un hándicap que va a seguir haciendo y que es muy difícil y que va a limitar la igualdad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero que es muy difícil y que es una realidad. Es decir, hay que ver cómo podemos hacer frente a ello, pero saber que es una realidad a la que habría que enfrentarse y ver cómo se puede hacer. Pero las posibilidades que tiene una persona de la Carolina, por bajar ir a otra región, a otra comunidad, o de Fornaluch en Mallorca, es más complicado, y eso se va a dar. Es verdad que ha cambiado mucho el perfil del diplomático. En mi época había mucha más endogamia, era un cuerpo mucho más elitista, si queréis, y eso ha ido cambiando. Y lo ves en las generaciones de las últimas promociones, que es más clase media y menos clase alta, que es lo que pertenecía. Históricamente era clase muy alta, es decir, el diplomático del siglo pasado se pagaba él, es decir, tenía que el Estado no le pagaba, tú te mandaban de diplomático a París y tú tenías que vivir allí con tus recursos. Se da el caso de aquel famoso el duque de Osuna, que se arruinó cuando estaba de embajador en Rusia porque quería impresionar a todo el mundo, y creo que tiraba al río Moscova o en San Petersburgo vajillas de oro después de utilizarlas. Eso actualmente os aseguro que los diplomáticos no tenemos vajillas de oro y que encontramos dificultades en llegar a final de mes normalmente, como todos los restos de los ciudadanos y de los funcionarios. Pero sí se ha producido, lo que decía es que se ha producido un cambio del perfil del diplomático. En este momento es un diplomático más cercano a la realidad, y eso ha cambiado también en lo que decía inicialmente, es que es un funcionario, y tenemos la obligación y la mentalidad y la responsabilidad de ser funcionarios al servicio del Estado. Estamos ahí para trabajar e intentar ayudar a España, a los españoles,
con mentalidad de funcionario, nos pagan los españoles y tenemos que responder. Y eso también se ve, y eso también a eso afecta también ese cambio de origen social, o los que también proceden de clases altas que se van comprendiendo o han ido comprendiendo que el diplomático es una persona como otras cualquiera. Hay un chiste que se dice a veces, que es: ¿qué diferencia hay entre un diplomático y un hombre normal? Y dices: ninguna, pero él no lo sabe. Pues eso a veces se da con el diplomático, se daba con el diplomático. Eso se da menos. Aunque puedas haber mucho snob, es un snob actualmente que son más funcionarios y que van adaptándose. Y que no es que se vayan adaptando, es que se han adaptado a la realidad y se comportan como auténticos funcionarios. Es nuestra responsabilidad. Respondemos ante los ciudadanos como funcionarios, que es quien nos paga. Y eso va mejorando el servicio e intentando ser más eficaces y más útiles. El tema de los idiomas, encuentro que es un problema, pero es un problema de difícil solución a medio plazo. Pero existe, es verdad. Pero a pesar de eso se ha producido una equiparación. Ya no es la endogamia que existía hace 50 años, donde se repetían los apellidos, como pasaba en otra serie de sectores, en la Marina o en otros cuerpos en los que el padre era diplomático, el hijo era diplomático, el padre era almirante, el hijo se convertía en marino. Eso, la sociedad española es mucho más móvil, hay mucha más movilidad y ascenso social que se ha producido en los últimos 40 años, sobre todo. Y eso se da también en las filas de los diplomáticos, gracias a Dios. ¿Tiene que irse ya? Sí, bueno, tengo 5 minutos. Perfecto. Yo, de nuevo, subrayar y corroborar lo que ha dicho el embajador, pero hacer un inciso en un tema que yo creo que ahora también empieza a cobrar otra dimensión, pero como no tengo los datos exactos, tampoco me atrevo a afirmarlo contundentemente. Y es que a veces nos olvidamos que España es un Estado complejo desde el punto de vista de nuestra configuración histórica, ¿no? Somos un Estado social democrático de derecho, pero que acoge nacionalidades históricas, como dice la Constitución. Y en este sentido yo pienso que hemos vivido en la selección y en el ejercicio de las funciones de la acción exterior del Estado unas tensiones que se siguen reproduciendo entre algunas comunidades, especialmente la catalana, en menor medida la vasca. La gallega en esto no está muy beligerante, tampoco lo que puedan ser las Islas Baleares, por poner algunos ejemplos, pero que desde mi punto de vista, en buena medida, quizá a lo mejor con Cataluña no, aunque quizás sí también, no lo sé, se podrían arreglar presencializando más la captación de vocaciones en esas comunidades históricas. Sé que en Cataluña, en Barcelona concretamente, hay un centro especializado en la preparación de aspirantes a diplomáticas y diplomáticos, pero esto es algo que tampoco me corresponde a mí analizar, pero sí que me duele como español, me duele. Bueno, no voy a decir ya esto de, bueno, si abren o no abren oficinas en el exterior. Bueno, pues si es legal y se hace dentro de la Constitución, pues yo no tengo nada que decir, pero a la postre el hacer cosas que no convergen nos debilita. Y no solo nos debilita en lo que es la imagen que damos al exterior, es que nos hace más ineficientes. Y yo pienso que esto, insisto, independientemente de las tendencias que pueda haber de algunos partidos políticos de la periferia, yo creo que esto se podía, si no arreglar, se podría dulcificar si alguien en el ministerio se planteara la posibilidad de decir: oye, es que no nos olvidemos, por supuesto que hay que hablar muy bien el castellano, pero también hay que hablar gallego y euskera y catalán. Nuestra futura reina se está preparando en estos idiomas, porque es que son idiomas cooficiales del Estado. Y no solo en los idiomas, también en la manera de entender su cultura, su historia y la proyección exterior. Y yo creo que aquí hay un hándicap, y es que, por lo que sea, hasta la fecha, voy a decir una cosa,
la escuela diplomática la creó Franco, espero que no la cierren. Pero la creó Franco, y cuando vais a la escuela diplomática todavía veis los cuadros de militares franquistas, que fueron sus primeros directores. Entonces, a lo mejor hay que darle una vuelta también. El escudo no, el escudo es de los Austrias. Lo digo porque algunos lo han confundido con el de Franco y no es verdad. El escudo de la escuela diplomática es y de nuestro... pero sí que creo que aquí hay que dar un paso al frente y hay que dejarse de tonterías, y yo creo que hay que deslocalizar todo lo que tiene que ver la captación de candidatas y candidatos y presentarse en estas comunidades autónomas y decir: somos el Ministerio de Asuntos Exteriores español y vamos a hacer aquí un centro de formación, otro centro de formación, otro centro de formación. No voy a decir ya a garantizar unos cupos, no, porque esto podría ser inconstitucional, y porque de conformidad con el reparto de competencias entre las comunidades y el gobierno central, pues esto no está previsto así, pero creo que inteligentemente y sin que se plasmara en una norma, yo pienso que sería muy importante y muy beneficioso para la acción exterior del Estado promover estas vocaciones de personas que nacen en comunidades históricas. Y voy a deciros una cosa antes de terminar. El último acto al que yo acudí a la escuela, que insisto, abandoné por voluntad propia, con una carta que escribí a mi antigua alumna, la ministra de Asuntos Exteriores, que por cierto no me respondió, aunque su jefe de gabinete me dijo que sí, que la había leído. Bueno, pues mirad, sabéis, y lo sabéis de sobra, y esto es algo que los funcionarios españoles deben de, y los ministros y los secretarios de Estado, acostumbrarse. Yo siempre respondo a todos vuestros correos. Algunos son impertinentes, me los mandáis en domingo, el día de Navidad, me tratáis de oye tú. Bueno, es que me da exactamente igual. Otra cosa es que te dé lo que me pides, pero en España hay una deformación administrativa de no acusar recibo de los escritos, sobre todo si son respetuosos y están llenos de argumentos. A ver si alguien empieza ya también a hablar de estas cosas. Escriban ustedes a cualquier funcionario de la Unión Europea. Saben ustedes que imperativamente les tienen que responder en menos de un mes. Y en menos de 2 meses darles una solución, y si no, derivarles. Esto creo que es un debe en nuestra conducta administrativa, que alguien tiene ya que empezarse a poner serio con estas cosas. Dicho lo cual, el último acto en el que estuve en la escuela me sorprendió muy gratamente una cosa. Era la entrega de diplomas del curso de altos, del máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Y entonces había un chico muy brillante, catalán, y yo pues fui a hablar con él. Y dije: oye, me imagino que querrás preparar las oposiciones, ¿no? Porque, oye, la verdad es que has hecho un curso muy brillante y tal. Y dice: bueno, pues lo estoy pensando, lo tengo que hablar con mis padres. Y mira, te los voy a presentar. Bueno, pues resulta que era el hijo de un futbolista muy famoso del Barcelona, que en ese momento además era el director deportivo. Y le dije: oye, mira, tengo que felicitarte por lo bien educado que es tu hijo, por la voluntad de trabajo. El padre estaba como... Digo, yo solo espero que le puedas empujar a tu hijo a que haga la oposición. Lo digo porque a veces al Barça se le ha intentado, ¿verdad?, poner como bandera del independentismo, ¿no? Mirad, y de verdad que me duele no poder quedarme el resto del tiempo. Yo creo que esto ayudaría mucho a España y a nuestra acción exterior. Pero insisto, es otra cosa que no depende de mí. Quien tenga que tomar las decisiones, que las pondere y que sepa si lo que estoy diciendo tiene algún viso de verosimilitud o si estoy diciendo una ocurrencia de un profesor que se hace mayor. Embajador. Si me dejas antes de que te vayas, un poco comentarios en algunas cosas que has dicho. Uno de los temas que históricamente ha hecho que en la carrera haya más gente originaria de Madrid es el tema que decíamos antes, la formación, y que tenía más facilidades para aprender idiomas y los preparadores estaban en Madrid, y aparte también el origen inicial que os hablaba de esa endogamia que había. Pero eso no excluye que haya diplomáticos de toda España, en todas las promociones, de los territorios históricos, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Andalucía, de todos sitios y en todas las promociones. Con lo cual, aquel que tiene interés en acceder a la carrera diplomática, que es muy vocacional,
va a hacerlo si es que tiene interés, y no hace falta, creo, hacer una campaña de captación en las regiones o en los territorios históricos. Tenemos presencia de catalanes, vascos, gallegos, castellanos, andaluces, pero es verdad que históricamente, y esto también está cambiando, hay muchos que somos, yo también soy de Madrid, aunque mi origen es mallorquín. El tema de la escuela diplomática, te diré que sí, fue originariamente creada por Franco, pero también fue creada por Franco en la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo estudié, y eso no significa que no se haya transformado. Esa la creó la UCD. Sí, fue una creación de Aurelio Menéndez. Fue en el 75. Pero fue Aurelio Menéndez con los penenes. Bueno, los que sé, pero fue, es decir, mi querido mi hermano fue de la primera promoción y fue en el 75, y yo estaba en el 75, entré en la Universidad Autónoma, en el 75 ya estaba creada, o sea que fue creada anteriormente. Lo que estoy refiriéndome, que sea creada, es decir, tenemos que asumir nuestra historia, y la historia evoluciona. El que haya sido creada en la época de Franco no significa que ni la Universidad Autónoma ni la Escuela Diplomática sea un producto franquista. Yo no he dicho eso. Bueno, pero más o menos, como se creó en la época de Franco. Pero lo he dicho con ironía, digo, ya, a ver si la van a cerrar. No, pero a lo mejor no, hombre, no, embajador, a lo mejor no lo tomes así. A lo hombre, mejor es visto por alguno de los que están aquí diciendo la Escuela Diplomática. Gracias a Dios hemos evolucionado en los últimos 40 años en este país, y efectivamente hay cosas que se crearon en la época de Franco, pero que gracias a Dios también han evolucionado y cambiado y se han adaptado a las nuevas circunstancias. Y la escuela, pues yo creo que se ha ido adaptando, y que habrá que hacer habrá que ver lo de los cuadros o no cuadros, pero que como institución no tiene nada que ver, y no es una institución ni franquista, ni arcaica, ni retrógrada, ni nada por el estilo. Creo que es mejorable, como todo, y lo decía anteriormente, pero que funciona, gracias a Dios, bastante bien, y en el que estamos todos trabajando para que mejore mejor. Gracias, embajador. Lo dije con absoluta ironía, bueno, para pues nada aseverándolo. Me alegro, pero me llamó un poco la atención. No, pero ellos me conocen bien, saben que yo siempre tiro de ironía, porque si no se aburrirían. 1 hora y media de clase magistral les puede resultar insufrible. La ironía, sentido del humor, es fundamental siempre. Hombre, no, ¿cómo voy a tirar piedras contra mi propio tejado? Yo tengo la medalla en la escuela, entonces tendría que devolverla, por no haberla aceptado. Me alegro mucho. Eso nunca. Gracias de corazón. Igualmente, gracias a ti, es un placer conocerte. Por tu carrera, que es ejemplar. Muchas gracias. Os dejo con... Bueno, preguntas, sí, ahora el turno de preguntas del público. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta ponencia, ya que no ha hecho falta ni formular las preguntas. Se han respondido todas y he formulado la primera, y ya de seguido ha surgido todo de forma muy natural, y por ello yo creo que eso ha sido una cosa muy buena y ha dado lugar a una ponencia muy orgánica. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas del público. No sé si hay un micrófono, pero bueno, si no hay micrófono, la sala no es muy grande e igualmente se escucharán. Sí hay micrófono. Hola. Ahora. Nada, simplemente preguntarle un poco, que digan desde su perspectiva cuál es el perfil que debe dar ahora un estudiante que acaba, la carrera o incluso el máster de preparación para la carrera diplomática. ¿Qué perfil, en todos los aspectos, tanto psicológico como en vista de idiomas, de preparación, cuál cree usted que es el perfil que tiene que dar una persona para poder pasar la oposición? Para hacer la oposición, se ha insistido aquí, un elemento fundamental son los idiomas. Es decir, quien no tenga un buen nivel de inglés y de francés, que no lo intente. O que se dedique 1 año o 2 años a aprender, porque si no puede ser enormemente brillante aprendiéndose los 200 temas que hay, y va a pinchar. Entonces,
hay que machacar los idiomas, eso es fundamental. ¿Qué perfil tiene un diplomático? Yo creo que pues como en todos otros muchos sitios, tiene que ser una persona equilibrada, una persona con sentido común, con espíritu de servicio, es decir, pensar que vas a trabajar al servicio de tu país y que vas a tener que tener muchos sacrificios para eso, que vas a tener muchas satisfacciones para eso, y que la oposición es dura, es pesada. Toda oposición son 2, 3, 4 años. Él hablaba de gente que ha estado 8 años o 7 años y que ha llegado un momento que lo renuncia. Yo, mi experiencia o mi opinión es que todo el que prepara una oposición en general acaba sacándolo, siempre y cuando tenga constancia y esté centrado. Es cuestión de tiempo, con un mínimo de nivel, evidentemente, y de capacidad, pero todo el que haya superado, tenga su título universitario y haya hecho una serie haya hecho cursos y demás, tiene una formación. Entonces es cuestión de tiempo, de constancia, estar muy centrado y estar a lo que estás y estar encerrado. Es decir, es una época dura. Yo la recuerdo, gracias a Dios se me ha pasado ese paréntesis que tuve, pero durante una temporada seguía teniendo pesadillas por la noche de que, por ejemplo, había aprobado la oposición, pero me decían que no aparecía el título. Yo hice derecho, no aparecía el título de derecho, entonces no valía. Entonces, y eso lo tuve durante muchos años, o sea que te acaba marcando, porque es muy frustrante. Estás metido, es decir, es duro. Estás tus amigos que te llaman para salir y tú dices, mira, no, tienes un día a la semana en el que descansas, ese día lo disfrutas. Yo me acuerdo que salía a la calle a lo mejor un sábado o domingo, entonces veía, a lo mejor salía el sábado y veía a la gente que disfrutaba el sábado, yo que tenía que volverme a encerrarme, y es muy duro. O sea, una oposición es muy dura. Yo creo que si uno se centra y se concentra, acaba sacándolo. Y es cuestión de tesón y de continuar. La oposición diplomática es de las más bonitas de preparar, porque a diferencia de una oposición de notario, una oposición de judicatura, todo es jurídico. La oposición diplomática tienes temas que son de historia, tienes temas de derecho constitucional, tienes temas de economía, tienes temas de derecho. Yo me acuerdo que cuando estaba hasta el gorro de estudiar o temas de derecho internacional público, pues decía, bueno, voy a estudiarme este tema sobre la paz de Westfalia, y cambiabas. Aparte de eso, es una oposición a la que tienes que estar muy al día, no solo de los temas, sino de lo que está pasando en el mundo. Tienes que estar leyendo mucho, leyendo libros, porque tienes una parte de la oposición que es de cultura, de formación. El diplomático, en general, sabe un poquito de todo, no sabe mucho de nada, pero sabe un poquito de todo. Es utilísimo para trivial, para jugar al trivial es fantástico, pero para eso tienes que estar leyendo y tienes que estar aprendiendo y leyendo libros de filosofía, de sociología, de relaciones internacionales, y eso te lleva tiempo. Tienes que estar, yo recuerdo también, pues después de estar todo el día por las horas X que estaba estudiando, tenía al final, que no me apetecía nada, leerme el periódico a ver qué estaba pasando, porque mucho de lo que pasaba ahí después a lo mejor tenía que meterlos en los temas. Pero es una preparación que, por un lado, y después tienes las clases de idiomas, es decir, tú cuando estás estudiando judicatura o abogacía del Estado, estás a lo que estás. Tú tienes tu código civil o tu código penal y estás ahí, Aquí tienes parte del código civil, porque también tienes código civil, pero después tienes todos estos temas, pero aparte tienes que dedicar tiempo para irte a tus clases de idiomas. Aparte tienes que estar dedicando tiempo a leerte libros de muy diversas índole para tener esa formación global. Y eso, por un lado, te distrae, por otro lado te enriquece. Y el tema es que, a diferencia del abogado del Estado, que si no aprueba la oposición normalmente acaba consiguiendo un trabajo porque saben el derecho así, el diplomático, si no aprueba la oposición, pues tiene una difícil salida, porque no es lo que está estudiando, no es derecho, no es el derecho ese práctico que te puede utilizar el gabinete o el bufete de turno
Y bueno, sí, tienes muchas salidas, evidentemente, pero estás dedicando una parte de tu vida apostando durante 2-3 años a algo en el que al final a lo mejor no te sale. Yo durante todo ese tiempo que estaba ahí intentaba desdramatizar y decía, bueno, esto no es lo más importante en mi vida, si no saco esto, pues me dedicaré a otra cosa. No me lo creía, pero tenía que hacer ese ejercicio y tenía un cartelito y dice, esto no es lo único importante en la vida, tienes que buscar otras cosas. Pero la gente que no saca, pero eso pasa en todas las oposiciones, si no saca la oposición, acabas teniendo una espinita normalmente, y suelen teniendo una espinita, es una frustración y un fracaso, aunque después a lo mejor triunfas y tienes una vida de lo más exitosa en otra serie y ganar mucho más dinero, porque diplomático no vais a ganar mucho dinero, eso tenéis que decir, se vive muy bien cuando estás en el exterior, cuando estás en Madrid vives normalmente de los ahorros que has hecho en el exterior, pero tienes una calidad de vida grande y sobre todo tienes una vida profesional muy enriquecedora. Eso sí que es decir, a mí, y con todos mis respetos para los notarios o para los registradores, creo que es mucho más divertido y mucho más entretenido la labor diaria que hace un diplomático, desde el punto de vista enriquecedor, salvo que seas un pirado del derecho y que estás encantado de la vida y que lo que te gusta es eso. Entonces ya, aquí gracias a Dios hay gente para todo, como decía el torero, pero creo que es mucho más enriquecedor y es mucho más bonita la vida que haces. Y conoces gente interesantísima y pasas momentos muy complicados, pero es muy enriquecedor. Pero para eso también hay que pasar la oposición. Y la oposición es lo que tenemos actualmente, y es el sistema de filtro para entrar, que es injusta en muchas ocasiones, pero que es lo que hay. Sí, yo sí, no lo oí, no sé. Bueno, sí, ahora se me escucha. Vale. Bueno, buenos días, embajador. Me gustaría hacerle una pregunta respecto a la autonomía que usted tiene, o como diplomático, para tomar decisiones, para establecer relaciones con distintas personalidades pues en otras embajadas, en otros países. ¿Cuánta independencia tiene respecto a lo mejor a las directrices que te da el país, pues eso, frente a ejercer su función? Bueno, el diplomático, os he dicho antes, es un funcionario público. El diplomático sirve al Estado y sirve a la política exterior de tu país. Es decir, hay unas directrices que establece el gobierno y tú eres un ejecutor de esas políticas. Tú puedes tener tus ideas y tú puedes tener tu ideología y tú puedes tener tu forma de pensar, pero tú estás ahí como funcionario y como representante de España en un determinado. Y tú sigues las directrices que te marca el gobierno. Tú no puedes hacer algo totalmente distinto a lo que dice el gobierno porque te van a destituir. El gobierno es el que marca las directrices. Dentro de eso, tú tienes mucha margen de maniobra, es decir, y si no estás de acuerdo con la política que sigue el gobierno, puedes renunciar, es decir, esta política me parece que va en contra de mis principios y tú presentas tu dimisión. Pero si no, eres un instrumento, eres un funcionario que estás al servicio del Estado y al servicio de la política. Y es el Estado, el gobierno es el que marca la política exterior, no son las comunidades autónomas, es el gobierno del Estado, el gobierno nacional. Entonces, pero dentro de esa política tú tienes un gran margen, es decir, tú cuando estás de embajador pues establece los contactos, es decir, todos tenemos una experiencia y sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hay contactos con determinados sectores que sabes que no debes hacer. Hay cosas, es decir, tú más o menos ya sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer dentro. Nadie te está diciendo, porque dan por hecho que tú eres un funcionario y que eres consciente y responsable. Dentro de eso, tú haces lo que crees que tienes que hacer y estableces los contactos y nadie te dice, es decir, cuando yo estaba de embajador y me relacionaba con todos los sectores de la población, de los políticos, y además que es una obligación, es decir, el diplomático tiene que estar bien informado de lo que pasa en ese país, con lo cual no solo tienes contactos con el gobierno, tienes contactos con la oposición, tienes contactos con disidentes, tienes contactos con representantes de derechos humanos y te reúnes con ellos, con asociaciones, y eso al gobierno a veces no les gusta y te dicen, oiga, pues mire, usted perdone, pero yo tengo mi autonomía o lo que yo considero que necesito, porque es una de las funciones que os decía antes, es la información, y para tener información no te basta con la política oficial, sino tienes que hablar con contactos con gente de la oposición, con disidentes, con gente que está perseguido, a veces contactos clandestinos,
buscando tener esas relaciones. Y en ese marco tú tienes un alto grado de autonomía. Siempre consciente de que tú eres un instrumento de la política de tu país y que la política la marca el gobierno. No sé si te he respondido. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? Aquí hay. Hola. Sí, mi pregunta va en la línea de los idiomas necesarios para acceder a la diplomacia. Y mi duda era hasta qué punto pesa más el conocimiento a fondo de determinados idiomas frente a un conocimiento más amplio de varios idiomas. O sea, hasta qué punto pesa más el conocimiento a fondo de contados idiomas frente a un número más amplio de idiomas, pero en menor medida. Tienes que saber inglés y francés, básicamente. Si después sabes suajili, perfecto. Pero, y lo aportas. Pero si no sabes francés o inglés o no tienes un buen nivel, olvídate, aunque tengas chino, tengas suajili, tengas portugués, tengas árabe, tengas ruso, tengas todo lo que sea. Inglés y francés. Y un nivel, él decía que hay que tener un nivel bueno de ambos. Porque lo que vas a hacer es un instrumento de trabajo. Cuando estás viviendo, y ahora en Croacia, que intenté al principio aprender croata hasta que vi que era muy difícil, que te llevaba mucho tiempo y que no lo necesitaba porque todo el mundo habla inglés. Entonces, sí, tengo un conocimiento básico de croata, pero el instrumento de trabajo para hablar con mis colegas y para hablar con las autoridades era el inglés. En Mauritania era el francés. Yo no hablaba árabe tampoco, también empecé un poquito y lo dejé al poco tiempo. Inglés y francés con eso te mueves prácticamente por todo el mundo. Pero si tienes suajili, lo puedes presentar. Vale, perfecto, sí. Hay otra por allí. Bueno, hay una al final. Vale. Hola, ¿podría explicarnos cómo está estructurada una embajada en el exterior española? Bueno, eso depende de la embajada. Hay embajadas más grandes y embajadas más pequeñas, pero básicamente el embajador es el jefe de la misión y es el que representa, es el representante del rey en el país, el representante, como es plenipotenciario extraordinario de España en tal sitio. En la embajada tienes distintas secciones. Hay funcionarios diplomáticos que forman parte de la embajada y después tienes otras secciones. Después tienes una parte administrativa, que suelen ser, la figura del canciller, que es el que lleva toda la parte de presupuesto, de finanzas, de organización administrativa de la embajada, de control de gastos, de cuando hay que hacer obras en la embajada o en la residencia, y tiene un equipo que trabaja en la parte administrativa. Está el embajador, después suele haber, depende de la dimensión de la embajada, pues las embajadas más grandes suelen tener como 7 diplomáticos, las embajadas más pequeñas es el embajador y otro diplomático. Y aparte de eso, después tienes personal o funcionarios que dependen de otros ministerios y que forman parte de la embajada y que están integrados en la embajada. Hay consejería comercial, son técnicos de comercio, ¿cómo se llama? Técnicos comerciales, económico-comerciales. Hay una sección cultural que puede ser llevada por un diplomático, o puede haber un consejero cultural que depende del Ministerio de Cultura. Puede haber una sección de educación, puede haber un representante del Ministerio de Educación, Interior, gente del CNI, Defensa. Es decir, depende de la embajada. Hay embajadas que pueden estar además en el propio país o pueden estar, es una embajada en que, por ejemplo, yo en Croacia, el agregado de defensa estaba en Atenas, el agregado de interior estaba en Roma, el agregado de turismo estaba en Milán. En Mauritania, sin embargo, tenía agregado de turismo, agregado de turismo no tenía.
agregado tenía consejero comercial, ese estaba en Senegal, pero tenía consejero de defensa, consejero de interior, tenía gente agregado de pesca, tenía agregado de CNI. Después hay el centro, el Instituto Cervantes, hay un Instituto Cervantes, también depende de la embajada. Con lo cual es una estructura que depende de la importancia de la embajada, puede ser enorme o puede ser más pequeña, y en ella, todo ello bajo la dirección del embajador, hay distintas secciones que tienen una vida bastante paralela o autónoma, aunque siempre bajo la dirección y la coordinación con el embajador. Es decir, el embajador tiene que saber qué está pasando, si hay, es decir, el embajador tiene que estar informado de todo siempre. Entonces, hay distintas formas, o estableces reuniones de coordinación semanales o contactos cuando pasa algo. El embajador tiene que tener en la cabeza todo lo que está pasando en ese país y tiene que saber lo que está pasando en las relaciones. Pero eso no impide que tengas bastante autonomía, pues el consejero comercial gestiona pues, los contratos, toma contacto con las empresas y demás. El consejero de interior pues habla con temas de terrorismo o temas de inmigración. Y así sucesivamente. Entonces depende del tema, la dimensión de la embajada, pues son más grandes o más pequeñas. Desde una pequeñita, que es el embajador, un diplomático y un canciller y unos funcionarios, y a lo mejor no tiene ningún agregado que esté allí, o una embajada grande en el que tienes pues 7 diplomáticos, y después tienes todas la más grande en ese sentido pues es la representación en Bruselas, ante la Unión Europea, o embajadas como Washington o como París o Berlín, que tienes una pluralidad. También depende del tipo de relaciones que tienes. Por ejemplo, yo en Croacia no tenía tema de terrorismo ni de inmigración, pero en Mauritania sí que lo tenía. Entonces tenía ahí un agregado de interior, que había uno de la Guardia Civil, un representante de la Guardia Civil, un representante de la Policía Nacional, que estaban integrados ahí. Entonces depende de los sitios, pero básicamente es eso. Pero siempre bajo la dirección y coordinación del embajador, que es el que garantiza la unidad de acción en el exterior. Vale, pues creo que hay 2 puntos más al final. Y luego ya... Bueno, y aquí Eugenia también. Decirlas las 3 al mismo tiempo, que ya queda poco tiempo, y ya luego finalizamos. Bueno, mi pregunta iba un poco en relación con el acceso a ser diplomático, y es si se puede ser diplomático en cuanto a representación gubernamental, representación de un país, mejor dicho, sin acceder a la carrera diplomática. Es decir, hay otras vías, o por ejemplo, ¿cómo es un diplomático de la Unión Europea? ¿Qué vías hay alternativas a la carrera diplomática? Bueno, ir pasándolo por atrás. Vale, ¿es posible tener algún tipo de negocios aparte o lo que sea mientras se ejerce la carrera diplomática o no son compatibles? Esperamos a la tercera pregunta, ¿no? Sí, y ya luego las responde usted de seguido y ya finalizamos. Vale, sí. Lo mío va un poco más relacionado a cómo el diplomático está en contacto con la cultura de los países en los que está destinado. Porque entiendo que si el diplomático es el funcionario nacional en el que trabaja en un ámbito internacional, yo no sé si en este contexto su vida está como muy en contacto con personas internacionales constantemente, o al contrario, al estar en una embajada nacional solo se está en contacto frecuentemente con personas nacionales, o incluso está muy inmersa en la cultura
del país destinado. Mi pregunta más iba en ese sentido, y también si el diplomático está muy inmerso en la cultura del país destinado, como no sé si podría ser su caso, ¿cuál sería el país que más le ha gustado estar o la cultura así como más que más le ha gustado a usted? Gracias. ¿Son todas? Sí. Bueno, para ser diplomático, el acceso a la carrera diplomática es la vía que hemos hablado. Sin embargo, en las embajadas, los altos cargos de la embajada tienen también pasaporte diplomático a determinado nivel. Es decir, el técnico consejero comercial tiene pasaporte diplomático, el consejero de defensa tiene pasaporte diplomático, con lo cual no son diplomáticos de carrera, pero tienen pasaporte diplomático, pero no es diplomático de carrera. Y también, como ha dicho antes el profesor, se puede dar el caso de que haya embajadores que no son diplomáticos, sino que son designados por el gobierno, y un exministro, por ejemplo, o una persona X que es nombrada, y en ese caso será embajador. Durante ese periodo pues ejerce un puesto diplomático, pero diplomático de carrera, la carrera diplomática es la vía que os he dicho anteriormente. Pero existen estos otros que durante el periodo que están ocupando el cargo de consejero comercial tiene pasaporte diplomático y forma parte de la embajada. En relación a la Unión Europea hay un procedimiento de selección separado, es decir, la Unión Europea convoca sus concursos o sus procedimientos de selección y se presentan todas personas de todos los miembros de la Unión Europea, de todos los países de la Unión Europea, y acceden o no acceden, y hacen su carrera dentro del cuerpo de funcionarios de la Unión Europea. Punto. La pregunta la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿De qué era la segunda pregunta? Si es posible tener negocios. No. No, pero no hay únicamente al diplomático, es decir, hay una norma, que creo que es la ley 83/2013, creo que es, que establece las incompatibilidades de los funcionarios, o sea, no de los diplomáticos. En principio, cuando uno es funcionario del Estado, paga y cobra por el Estado, es funcionario público. Entonces, para poder ejercer otra actividad, ya sea en otra dependencia del Estado, o sea, como otra actividad dentro del aparato del Estado, o bien una actividad privada, tiene que hacer una petición y tiene que haber un informe. Yo, por ejemplo, en este momento, como inspector de servicio, soy el que me encargo de estudiar las peticiones que puede haber. En este momento tengo 3, por ejemplo, encima de la mesa, de personas que quieren ejercer, uno creo que quiere actuar como abogado, otro y otros 2 me parece que quieren ser profesores. Entonces, hay una serie de condiciones en las que se valora la idoneidad o la conveniencia de permitir, pero tienen que pedirlo, y si no lo piden están infringiendo la ley. En principio, el funcionario tiene dedicación exclusiva y no debe realizar otras actividades, porque eso puede conllevar a que pueda haber influencias. Imagínate un señor que es consejero comercial en un sitio, y si trabaja para una empresa, esa empresa después puede influir sobre él para que el contrato que está negociándose tenga una facilidad para esa empresa con la que trabaja. Pero lo que se trata es garantizar la independencia del funcionario en todos los sentidos. El funcionario sirve al Estado, y es una de las grandes satisfacciones del funcionario, y que es: tú estás al servicio del Estado, al servicio de los ciudadanos. Tú no estás al servicio de Endesa o al servicio y no estás trabajando para los intereses de una empresa. Tú estás trabajando para los intereses de tus ciudadanos, y eso es un motivo de gran orgullo, porque estás actuando en defensa de los intereses nacionales, y es un motivo de orgullo realmente, porque estás representando a tu país y a tus ciudadanos. Y para eso, es decir, todos los ciudadanos son iguales. A lo que decía anteriormente, a mí me daba igual que sea un señor que viene de Cataluña, que viene de Galicia, que viene de Mallorca o que viene de Castilla. No afecta para nada el trato con las personas, aunque a veces pueda ser un político de una de estas y que sea un independentista, te da absolutamente lo mismo. Es
decir, en España todo el mundo puede pensar lo que quiera, hay libertad de pensamiento y tú como ciudadano español, cuando viene y pide ayuda a la embajada, tú lo tratas al igual que todos los demás, con igualdad, porque todos son ciudadanos españoles y todos deben ser tratados de igual manera. Y tú tienes el orgullo de que los defiendes a todos por igual, sin importar que uno sea de aquí, de allí o de más allá. Y eso es lo que trata de evitarse cuando se limita el que pueda una persona hacer otro tipo de actividad fuera que puede ser objeto de influencias. Era la pregunta, ¿no? ¿Había otra segunda o no? No, era esa. Y después la tercera era, bueno, el diplomático, tú estás en un país destinado, pero tú estás representando a tu país. Lo que pasa es que, como os decía antes, una de las funciones del diplomático es estar bien informado, y para estar bien informado no puedes estar metidito en tu despacho y oyendo Radio Nacional. Es decir, lo que tienes que hacer es intentar zambullirte en la sociedad en la que estás. Hay gente que es más activo y otra gente que es menos activo, pero yo creo, en mi forma de ser, es que el diplomático tiene que intentar conocer lo mejor la realidad del país en el que está para poder informar, y para eso tienes que tener contacto con la realidad nacional y con las personas, los ciudadanos de ese país. Lo ideal es desarrollar o hacerte amigos en ese país. No siempre es fácil. Yo os por ejemplo, cuando hay países, mi primer país fue Marruecos, y no era fácil hacerse amigos. No te invitaban a su casa. Sí, conocías gente, pero no pasaba lo determinado. Hay países más cerrados y países menos cerrados. Pero yo creo que una obligación es intentar entrar en el país, y para eso tienes que intentar conocer a la gente, invitar a la gente, tratar que te conozcan e intentar conocer la realidad del país. Si no, no estás cumpliendo tu función, porque al final únicamente juzgas con arreglo a los criterios de origen. Uno de los problemas que hay a veces, y a mí me da siempre mucha rabia, de los expatriados. Los expatriados es el término que se utiliza a la gente que está en otro país, y que unos comentarios que a veces tienen es que, ay, aquí qué mal, que esta gente es criticando todo el rato, aquí no puedo conseguir jamón, aquí la comida es espantosa, qué pesados son esta gente. Esa gente no acaba disfrutando, es decir, están allí, es decir, pues para estar así, quédate en tu país. Si vas a tener esa actitud, no vas a conocer este país, no vas a poder entrar en este país. Hay sitios que es más fácil, hay sitios que es menos fácil, pero yo creo que es una actitud personal de intentar hacer el esfuerzo para conocer y conocer lo más posible el país en el que estás. Y una actitud y una cosa que, si alguna vez soy diplomáticos, yo que os aconsejo, bueno, dos consejos. Uno que me dio mi primer embajador y que creo que era fundamental. Yo una vez estaba muy frustrado, fui a hablar con el embajador, estaba en Marruecos y estaba hasta el gorro de las dificultades que tenía, de las relaciones con los funcionarios y con la sociedad, y que eran muy complicados. Y entonces el embajador me dijo, mira, no intentes cambiarlos, adáptate. Es decir, tú no vas a cambiar, tú estás aquí durante 3-4 años, y lo que tienes que hacer es adaptarte al país e intentar conocer este país, intentar adaptarte a él. El funcionario de turno, cuando tú te vayas, seguirá igual, el país va a continuar igual. Y yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado en toda mi vida, es decir, adáptate tú, porque y no estés manteniendo esa actitud de que pues el jamón es la mejor comida del mundo, que la música de Alejandro Sanz es maravillosa y que la música de Mali es un horror. Chico, haz un esfuerzo. Lo relacionado a otro, yo tengo la ventaja quizá de que he disfrutado todos los puestos en los que he estado, la verdad. Eso también es una actitud, y yo creo que es importante, y es intentar sacar todo lo bueno que tiene cada país. Hay sitios más complicados, os diré, por ejemplo, me decían a veces, si tú en Mauritania tuve una época complicada, había terrorismo, estaba encerrado en una jaula de oro porque la residencia era fantástica, pero no podía moverme. Cuando tenía viajes iba con una escolta, iba con un coche blindado, y hacía viajes únicamente de trabajo y con una escolta militar. Nouakchott no es precisamente Hollywood, y la vida, pues, fuera de la residencia a veces no había, es decir, no había teatro, no había ópera, no había cine, no había este tipo de cosas. Sin embargo, entonces en los sitios más difíciles normalmente la gente se une más. Es decir, yo tuve
estamos todos en la misma situación y acabas desarrollando relaciones humanas y de amistad en la que, pues en Mauritania había un poco de españoles, tú me decías, ¿te relacionas con españoles? Evidentemente te relacionas con españoles porque son a los que tienes que atender, pero te relacionas con otras embajadas, te relacionas con otras personas o de otras instituciones internacionales y con los locales. Y yo después salí de Mauritania año 2013 y sigo teniendo contacto y relación con la gente de los que me hice allí amigo, que considero que son amigos y que fue una relación muy estrecha y que te ayuda a pasar el tiempo que estás allí. Entonces, un consejo que yo doy y que me ha servido también es que cuando llegues a un sitio que sabes que vas a estar 3 años, 4 años, 5 años, no estés pensando que vas a estar allí 3 años, 4 años, 5 años, sino que llegues pensando que vas a ir toda la vida. Porque si estás pensando que vas a estar 3, 4, 5 años, estás pensando en cuándo te vas a ir. Si no, digo, bueno, cuando me vaya me iré, pero hasta que me vaya voy a intentar aprovechar todo lo que este país puede darme y cuando me vaya me iré. Y el país, hay países que dan más y otras veces que dan menos. Pues en Mauritania, en esa época, ¿qué me decía la gente? Decía, pues mira, yo tengo una gran vida interior, me dedico a leer mucho, entonces aproveché para leer mucho porque no podía salir demasiado, entonces ibas a la residencia americana, al brasileño, a la gente que estaba, gente mauritana que te invitaba a sus casas, te daban unas comidas pantacruélicas totalmente absurdas, pero no podías tener no era excitante lo que podías obtener, pero ¿qué haces? Pues aprovechas y pues me dediqué a leer mucho y a intentar hacer cosas y buscarte la vida, es decir, intentar ser constructivo, productivo, pensar que lo mejor está por venir y que todo sitio te ofrece muchas cosas interesantes. Y también es una actitud personal. Hay gente que se aburre como una ostra en París y hay gente, en cambio, que se lo pasa cañón en Mauritania. Entonces, es una actitud personal y la actitud personal es muy importante. Y para eso lo que tienes que hacer es abrirte. Es decir, el diplomático normalmente tiene que ser una persona que trate de tenga más facilidad de relación social, que no sea muy zulú, que no sea muy cerrado. Unos somos más y otros somos menos. Hay gente que es encantadora y otros que somos más sosos. Pero tienes que tener una actitud abierta porque, entre otras cosas, te va el disfrutar del puesto y también poder desarrollar la actividad que debes realizar. Los que decía al principio, los contactos son fundamentales y los contactos tienen que ser con la población local. Tienes que intentar conocer el país lo más que puedas y para eso tienes que abrirte. No sé si te he contestado. Sí. Bueno, ya es la hora, lamentablemente. Si desea añadir algo más usted, alguna recomendación, alguna afirmación, alguna breve anécdota para concluir. Yo creo que he dicho ya muchas. Sí. Bueno, pues le agradecemos mucho su presencia, también al profesor Moreiro, que ha tenido que irse un poco antes, y espero que os haya gustado. Sí.